Hangaro Areca es auspiciado por Aguas Baitea, No Más Plástico Rapa Nui, Deirey Confecciones y Cotea Jiva, creaciones hechas con amor, Rau Ojo Beauty, Tu estilo en Rapa Nui, presentan Hangaro Areca, Hangaro Areca, Hangaro Areca, Tato Buka Orine, Hangaro Areca, Tato Buka Orine. Etemau Majingo y Orana, Maururukia Corua y te mata y ta Hakaumai y te baja a pi o Hangaro Areca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hangaro Areca. Los saludamos con mucho cariño en este día viernes, en pleno invierno. En pleno invierno, Cami, yo estoy muerta de frío. Sí, saludamos a nuestros auspiciadores para partir el programa. Aguas Baitea, pura agua, No Más Plástico Rapa Nui, Maururu por estar aquí con nosotros esta noche. También, Cami, hoy estamos auspiciadas y damos la bienvenida a la peluquería de la Yani, que mira, Rau Ojo. Rau Ojo Beauty, que nos dejó muy bonitas. La Cami quedó lice total. También damos agradecimiento a nuestro auspiciador Deirey Confecciones en conjunto con Cotea Jiva. Hoy día tenemos un programa muy diverso, muy entretenido. Vamos a abrirnos a la cultura pop, específicamente. Está entretenido. al Tenemos pop ahí coreano. atrás bambalinas a los chicos y se viene entretenida esta Es entrevista. tremenda la sorpresa porque Sí. además vamos a terminar con un baile espectacular, así que no se lo pueden perder para conocer a estos chiquillos que son entusiastas del baile, que además son saludables. En esta oportunidad sanos, vamos a sí. tener no a todo el grupo, pero vamos a tener como a 5, si no me equivoco, Cami, ¿cierto? Sí, son integrantes. cinco integrantes de esta agrupación que se llama Bad Butterfly. Hoy, este día viernes, tenemos en el Cajimeneco Irotoitujare a Francisco Riroroco, que nos va a deleitar con una muy linda canción. Y también recomiendo un libro, Kamata Kitepuka. Francisca Contese nos va a recomendar un libro muy entretenido y muy didáctico, sobre todo para hoy día viernes, que es día de curanto. Así que pongan atención porque viene a continuación. Y también este miércoles, el Momento Corpo, este miércoles, repartimos como casi 300, más de 300 mascarillas a Lorenzo Baeza Vega y a la aldea educativa. Esto es producto del Proempleo de Cultura. Las artesanas están ahí con todo haciendo las mascarillas que han hecho para niños pequeños y para adultos. Se pusieron a coser y el miércoles los fuimos a entregar, así que este es un aporte también del Proempleo para toda la comunidad y sobre todo para nuestros chiquillos que están volviendo a clase. Que se están reintegrando a las clases. Sí, así que igual sin más hay otros preámbulo. que igual decían que ya echaban de menos volver a clase. Sí, el tema de estar como con los amigos. Puede ser, pero yo creo que igual ha sido agotador para todos, para los profes, para los niños. Así que ánimo, chiquillos, estamos con ustedes. Ahora sí, Momento Cuerpo de la semana, mascarillas en el Proempleo Jaime Hatt. Bueno, quiero agradecer el trabajo de las chiquillas del Proempleo y la entrega de estas mascarillas que van a ser súper útiles para nuestros niños. Las mascarillas en general tienen muy poquita duración, por lo tanto tienen que tener 2 o 3 durante la jornada. Esta donación es súper importante porque así pueden tener de repuesto nuestros niños, aparte de las desechables que le damos nosotros. Así, aparte está muy linda, justo al gusto de nuestros niños. Estamos contentos y agradecidos por la donación. Vamos a ir a hacer la entrega ahora a Lorenzo Baeza Vega y vamos a seguir haciendo más para seguir entregando más cantidades, porque yo creo que hay muchos más niños, hay más niños de 500 acá en este liceo. Eso. Y ¿cómo más? Y Orana te mampoqui. Lo bueno que es reversible. Muy contento, ha sido una mañana con una visita sorpresiva y muy grata de este grupo de personas, de mujeres de Proempleo que se han dedicado con mucho amor a hacer mascarilla para los niños y niñas de nuestro establecimiento educacional.
ellos lo han recibido con mucha alegría también, porque son mascarillas hechas reversibles, que además en estos momentos nos sirve por una normativa ministerial. Nosotros nos seguimos protegiendo y los niños y niñas de nuestro colegio en relación al uso de mascarilla, porque hay que prevenir. Sea como sea la situación, este es un aprendizaje para ellos de mantener tanto el distanciamiento social como también el cuidado en relación a lo que es la protección ante cualquier virus que nos pueda atacar. Hoy día los niños lo recibieron y recibieron con mucha emoción este regalo, que es un regalo, como lo dije yo, que viene desde el amor y con amor hecho hacia cada uno de nuestros estudiantes. Así que muy agradecida a nombre de ellos y a nombre de toda la comunidad educativa del Colegio Lorenzo Baeza Vega. Cuando ya culminamos la entrega de las mascarillas, empezamos por la aldea educativa, entregamos 170 mascarillas allí. Después llegamos acá a Lorenzo Baeza Vega, ahí nos recibió la directora también, muy amable, nos contó un poco de lo que están haciendo, de cómo están aplicando este protocolo sanitario, el cuidado con los alumnos, el distanciamiento y el uso de mascarilla. Nos encontramos con una maravilla en una sala que nos llevamos de sorpresa, que están practicando una canción en nuestra lengua Rapa Nui, que es Hoku Hoku y Terima, que tiene que ver de nuestra limpieza y higiene de nuestros lavados de manos a diario. Eso, así que felices, estamos muy felices con la tía, que hemos estado trabajando durante estos meses, juntando, haciendo de todo un poco y a la vez confeccionando estas mascarillas, y que feliz para nosotros haber llegado a esta instancia, entregar nosotros mismos nuestro trabajo, así que nos vamos muy felices y contentas. Quedaron muy fascinadas. Creo que con esta instancia de llegar descubrimos que hay que seguir trabajando más para seguir apoyando a nuestros niños, son muchos más niños. Me quedé con esta sensación que existe más colegios aparte de estas dos que hemos ido, así que no, nada, así que se necesita más trabajo nomás y que sigamos haciendo cada día más. Y ahí estaba el momento cuerpo de la semana, entregando estas mascarillas al Colegio Lorenzo Baeza Vega y a la aldea educativa, trabajo de las artesanas del Proempleo de Cultura. Y ahora nos encontramos con una agrupación de cultura pop, de K-pop, del pop coreano, que se llama Bad Butterfly. Y Orana, chiquillos. Preséntense, chiquillos, ¿cómo se llaman? Cada uno. Yorana, soy Lilian. Yorana, soy Taurañi. Yorana, soy Antonia. Yorana, soy Lisette. Yorana, soy Yasira. Bienvenidas, chiquillos. Cuéntenos un poco cómo surge la idea de formar este grupo, ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué se trata? Mucha gente que nos está viendo en la casa no sabe de qué se trata, pero los ha visto muchas veces ahí ¿En las plazas? En la plaza de la iglesia, ahí en la plaza Haimahatu. Cuéntenos de qué se trata esta agrupación que ustedes tienen. Bueno, principalmente tenemos el grupo porque a todos nos gusta bailar y nos gusta bailar este estilo de música en particular. Entonces, por ejemplo, ¿cómo surgió todo esto del grupo? Fue que... Sí, nosotras, ella es mi hermana mayor, nosotras nos gusta mucho el K-pop y yo era dance cover en el continente. Entonces me vine y bueno, tratamos de buscar a alguien que quiera bailar. Entonces nos pusimos a bailar en cualquier plaza con tal de que alguien nos viera y se acercara a nosotros. Ah, empezaron ustedes dos entonces. Sí, y decirnos, ¿sabes qué? Yo quiero bailar contigo, porque no puede ser que seamos las únicas dos personas en la isla que queramos bailar K-pop. Y bueno, un día nos encontramos con las chicas. Sí, que ella va en mi colegio y nosotras encontramos un grupito de amigas que le gusta el K-pop y de repente ocurrió la idea de, hagamos un grupo de baile. Ya, empezamos 4 personas. Ya, entre una de ellas era la Fati. Después, un día cuando íbamos al colegio, ya nos habían dicho unas personas que habían unas niñas bailando en una plaza. Pero yo, por ejemplo, nunca la había visto. Ya. Ya, entonces ahí nos bajamos del bus del colegio y las vimos a ellas bailar. Y ahí le hablamos, ahí en bailamos la plaza con de la iglesia. En la ellas. plaza. Sí. Y ahí comenzó todo, hablamos con ella, también después le contamos que nosotros también estamos empezando un grupo de dance cover y si se querían unir, y así.
así fue todo. Y después, con el paso de los tiempos, se fueron uniendo más personas. Fueron un éxito también en el Kaori Teori del año pasado. Sí. La gente las recibió súper bien en este festival donde juntamos las danzas de todo el mundo. Cuéntenos qué se necesita para hacer un dance cover. Que te Bueno, apasiona el baile. Sí, básicamente es que te guste mucho bailar, que tengáis energía, porque a veces nosotros no tenemos un lugar fijo donde ensayar, pues entonces nos vamos a ensayar a Janapico de repente, a la Plaza de la Iglesia. Antes lo hacíamos en la Plaza del Popo, pero ya no. Sí. Oye, ¿y cómo lo van haciendo con el tema del vestuario y de las coreografías? Porque imagino que... No hay buen internet. Claro, no hay buen internet. ¿Y cuánto se demoran en que ya salga todo coordinado? Ah, Ya, depende. eso toma tiempo. Es que depende de la canción y la coreografía. Si es más difícil, algunos que aprenden más rápido, otros que aprenden más lento. Y ahí va variando todo. Y ahí Claro, el entusiasmo. sí, y ahí uno si se lo aprende le ayuda al otro y así, viceversa. Sí, además las coreografías ya están hechas en internet, o sea, yo soy el cantante, yo la bailo y la subo a internet. Ya. Y nosotros como somos dance cover, nosotros solo imitamos el baile. Ya. Sí. Sí, al menos en la isla YouTube anda súper bien. Sí. Puede ser. Ya, y A mí me anda bien. ¿Y la vestimenta, chiquillas, cómo han ido logrando o con sus mismas ropas que tienen, las van adaptando? Sí, Porque es difícil igual en Por este ejemplo, momento. igual en es ensayo difícil. nos ponemos la cosa que más nos haga cómodo para bailar. Pero Ya. cuando tenemos que presentar alguna canción, por ejemplo Siempre la hacemos vestimenta, tratamos de que dance. se parezca mucho con las cosas que ya tenemos. Porque como no podemos comprar muchas cosas, cosas por internet. Y se ahora, sobre demorarían. todo. Sí, ahora. Y ahora un sobre poco todo. más complicado también. Para el Kaori Teori, como decía la Cami el año pasado, ustedes igual como que sí hicieron una vestimenta, creo que salieron como con falda, si no me equivoco. Ella salió Yo con Con más falda, baile. ya, ¿viste? Sí, A me ver, queda... todos los bailes tuvieron una vestimenta diferente. Claro, ahí tuvieron que también ingeniárselas con su Sí, misma... porque había que preguntarle, tú tienes esto, si no, yo te consigo algo, consíguete algo, si no cambiamos la vestimenta, y así tuvimos Sí. que estar. Porque cada baile tiene como su concepto. ¿Ya? El micrófono. Porque cada baile tiene como su concepto, entonces si bailamos de mujer, lo ideal es que sean shorts o falda, o si es de hombres, pantalones específicamente. Entonces, entre nosotras mismas nos vamos prestando. Ahí se van coordinando. Sí. Sí. ¿Y cuál es su grupo favorito de K-popers? Cuéntenos un poco acerca de esa cultura. Hay muchos. Sí, son demasiados. Ya, enumeren tres, pues, a ver si... Bueno, los tres más importantes. Los más conocidos, BTS, Blackpink y Big Bang, Twice. Twice. no sé, es que muchos han conocido en el EXO. mundo del K-pop. Sí, Sí. Son hartos entonces. sí, son muchos. Y a todos demasiados. estos grupos ustedes les van copiando la coreografía entonces. Sí. Sí, Ya. Oye, ¿y la gente les dice algo en la calle cuando los ve bailar? Porque igual son como mini intervenciones urbanas, porque yo, por ejemplo, cuando llevaba a mi hijo a la plaza Almajatu, los veía ahí y me llamaba la atención, Claro, y decía uno que se queda ahí entretenido. pegado mirando. Mi hijo también lo fue a mirar así, súper atento. Bueno, sí, pero es que a veces son, como tú decís, Recibimos- personas que disfrutan el acto de que nosotros bailamos y otras personas que realmente, mira, nos han dicho hasta cosas groseras. No hay moda. No hay respeto, pero no importa. Esos son Sí. como yo creo que los detalles que hay que ir como dejando aparte. Y también ese es el espacio que nosotros les queremos dar hoy día también, porque la gente los conozca, sepa las caras, quiénes son y lo bueno, que hacen. hay más personas que son. Ah, eso le iba a complementan el preguntar. grupo. Entonces son más de 5 personas. Sí, somos Como 8, 9. 9. como 9 Sí. personas. Somos 9. Antes éramos 11. 11. Sí. Pero algunos se fueron, otros están en el Conti. Ah, entonces, claro. Oye, ¿y de qué edad más o menos el grupo se conforma el grupo? Ustedes De- son las más grandes. sí, 14 años. De 14 años hasta 23 años. Es que sí, la media está entre las chiquillas, entre 14, 15. 16. ¿Y los papás los apoyan? ¿Qué les dicen los papás? Ay, mi mami ama que yo haga esto. Nada que decir. Lo mío igual es lo Porque al mismo. fin y al cabo es algo bueno. Sí, pues. Sí, es sano porque nosotros bailamos. Igual, ponte tú, podemos decirle, chiquillos, ¿sabéis qué? Nosotros no somos personas que andan por ahí fumando, tomando. Entonces, lo que hacemos es sano, no es algo malo. Así que, Y no se perjudica a esconden nadie tampoco. no. Estamos contentos. Lo hacen en público y es muy entretenido. Y aparte nos abren también esta visión de mundo. Pues de repente en esta isla nos encerramos, pero hay una cultura pop también. El K-pop es famoso en todo el mundo, en el Chile continental también. ¿Le gustaría ir a Corea del Sur o no?
alguna vez? Sí, pero no creo que por el baile, sino para conocer. No, sí, pues, obvio, como Sí, turista. sí, obvio. Claro, como más de cerca el lugar de donde surge esta... Sí, este o tipo ver de- a algunas personas bailar también sería muy genial. Sí, ¿Se comunican con otras agrupaciones del continente? ¿Tienen yo sí. contacto? ¿Tú? Tengo sí. muchos grupos de dance cover allá que muchos los conocí, fui a muchos eventos allá, yo bailaba todo el tiempo. ¿En Santiago? ¿En Santiago? No, yo vivía en Calera. Entonces iba a ver. Ya, y con estos grupos que hablas a través de las redes sociales, ¿se traspasan información, conocimiento, se van dando ideas? Es que sí, bueno, es que uno es creativo en sí con su grupo Ya. en general. Más que nada, allá pues, ustedes hacen muchos eventos, ahora incluso también se hacen eventos online y ganan premios, platas y cosas. Bueno. Oye, antes de que empezáramos a grabar, yo les pregunté que si se maquillaban cada una y me dijeron que se maquillaban entre ustedes, se van ayudando. Sí, Sí, algunas se maquillan solas, otras veces le pedimos a otra persona. para allá en general, porque ella Ella es la que la que se la siempre lleva, maquilla. es la que mejor Futura maquilla. makeup artist. Sí. ¿Y qué los inspira como a bailar? ¿Qué les gusta de la cultura K-pop? ¿Qué les gusta a los chicos, las chicas, la música, las letras? A mí me gusta... Ay, perdón. A mí me gusta más el significado que dan en las canciones. ¿De qué se trata? Eh, Porque cantan en coreano o en sí. inglés. Es que Un poco. Varía. Es que todo depende del grupo, porque a mí me gusta un grupo que se llama Twice y que su temática es de ternura y todo eso. Y expresan como, ¿cómo decirlo? Como, sí, Amor, amor, cariño. amor en realidad. Ay, maja. Ay, qué bonita. Angaro, areca, ay, maja. Sí, qué bonita. Pero no todos los conceptos son iguales, hay algunos más que son, por así decirlo, sexy o más como rudos. Sí. Ah, ya, entonces Hay es diferentes una tipos, amplia variedad de... Sí, varía mucho por el grupo también puede tener concepto tierno y a la vez uno sexy, rudo. Ya, y el grupo de ustedes, ¿en qué concepto como que se...? Sí, porque ustedes se llaman Bad Butterfly. Es que es, sí, mixto, bailamos de todo, ¿verdad? Entre tierno, lo rudo. Sí, es que hay de todo. Hay Sí. chicas que les gusta más. A mí, por ejemplo, se me da más bailar de mujer, pero hay otros que se les da más bailar de hombre. Ella también. Ya. Entonces podemos hacer agrupaciones así como subunidades de nuestro mismo Ajá. grupo grande que bailen lo que más te acomode. Bueno, en un ratito más vamos a estar viendo cómo bailan chiquillos, así que Va a estar entretenido, va a estar nos entretenido. vamos a salir del escenario Y se los los vamos a dejar dejar Angaro Areca. totalmente. Y además también, ojalá que haya más gente viéndolos, que se entusiasme, cómo los pueden ubicar, tienen redes sociales. Claro, si hay Instagram. otro joven que está mirando ahora el programa, ponte tú, y quiere ser parte porque le llamó la atención todo lo que ustedes le han contado, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes? Bueno, estamos Que- en las que vayan plazas a todo el las tiempo. plazas, Que vayan a las plazas. Sí, los nosotros- miércoles. y Ah, claro, viernes. eso, de repente tienen un día específico y el horario puede ser. Miércoles y generalmente sábado. Son los como miércoles, de sábado. 3 hasta 6:30 o 7. Ah, están harto rato Están harto ahí rato, bailando sí. y ensayando. Sí, y ahí nos pueden encontrar. Estamos en diferentes lugares, nunca estamos en uno fijo. Es que no tenemos uno fijo porque nos... Antes estaban en la iglesia, siempre. ¿Qué Sí, les pasó ahí? En la iglesia Se el problema es que rompió el había lugar. misa, que habían muchos coros que nos decían que no podíamos bailar ahí porque estaba la iglesia allí. Aparte de que se rompió esa plaza Sí, y se rompió podía la haber un plataforma. accidente. Sí. Después nos fuimos a la plaza del ¿Jaimajatu? ¿Sí? Sí. Poco y pusieron una mesa en Justo en medio. medio. Entonces nos arruinó todo el Casi Y escenario. sentimos esa- que fue un ataque hacia nosotros Sí, porque todos porque esa sabían que mesa antes bailábamos. estaban en los costados. En los costados, Sí, y en vez de ponerlo ahí otra vez lo pusieron en medio. Nos fuimos a Hangapico. Pero igual podrían ingeniársela y ocuparlas como parte del escenario de las mesas de repente, ¿o no? ¿O es muy complicado? ¿Esa mesa? No esa mesa. Ah, esa ya, mesa, pucha, otra cosa. oh. Vamos a hablar con el Tabana. Sí, en Hangapico estábamos ensayando hasta que nos Radio dijeron que Monoquiana. era un lugar privado y que nos teníamos Sí, que ir nos ahí. dijeron que era un lugar Entonces, privado y que nos teníamos que ir. ahora estamos en la de la iglesia y hay que tener cuidado nomás con ese hoyo que está ahí. ¿Quién les dijo que era ¿Y un qué lugar le privado? dije? Una señora dijo señora que que había estaba que de sacar un día antes, o sea, había que Como decir un pedir día antes. permiso. Sí, porque si no Ah, podía pero tener mira, eso se problemas con su soluciona jefe. súper fácil. Ustedes van, hablan con la Tani y le dicen que lunes Ustedes van y al viernes, centro cultural y le dicen, nosotros queremos ocupar Hangapico los lunes y los viernes. Una idea.
Y ahí ustedes los anotan y así van a poder estar siempre ocupando ese espacio. Y después cuando llegue la señora le dice, ajá. Porque ese espacio siempre se facilita. Sí, hubo una señora que nos Porque ese trató. espacio siempre se facilita para toda la comunidad. Sobre todo con las expresiones culturales, en todo Sí, caso. sobre todo con Sí, el tema de una la señora que nos trató Y artística. muy mal. Bueno, nos ha tratado muy mal también. Lo como que pasa es también que nos es trataba algo muy bien. nuevo también y la gente también no está acostumbrada porque tampoco aquí tampoco hay acceso a mucha información. Claro. Entonces también los coros y las nuas deben costarle un poco entender esto que Claro, ustedes como están adaptarse haciendo. a este nuevo tipo de... En cambio en Santiago, por ejemplo, están en el Gabriela Mistral bailando, están en la calle, los ven siempre, pero acá igual es diferente. Sí, Es pues algo ese nuevo. es el problema, o sea, no es como un problema, pero es cultura coreana, pero aquí en la isla como que mucha gente no lo encuentra cultura por no ser de aquí. Entonces por eso como que nos mueven de ciertos lugares porque dicen no, porque no es cultura, porque no están bailando Rapa Nui, entonces igual es un problema pequeño que hay. Y eso es lo que Pero pasa. ustedes siguen igual ahí adelante, firmes. Sí, eso es algo que nos gusta. y- Es su pasión, ¿no? Entonces cada uno tiene derecho a hacer lo que le apasiona. Po. Claro. Nosotros estamos acá, los chiquillos están ahí detrás de cámara y ustedes están acá también por eso, po, porque nosotros los vemos en la calle. Entonces a mí me llamó la atención un día y le escribí a mi jefe y le dije, jefe, mire, está pasando esto en la plaza. Me dijo, dale, llámalo. ¿Por qué? Porque es una explosión artística y cultural que está pasando en la calle. Y ustedes al final se toman un espacio público para usarlo bien. Y Claro. eso es lo importante. Eso es lo positivo que hay que rescatar. Y es cultura pop también. Es bien entretenido, chiquillos, los felicito, me encantan. Y qué rico saber también que sus papás los apoyan y todo el resto de su núcleo. No sé si les gustaría enviar un mensaje final. Estamos terminando la entrevista porque tenemos que ir al baile. Se nos pasaron volando los minutos. Así que, no sé, algo que decir, algo para cerrar. Bueno, chicos, estamos aquí dispuestos a recibir a quien sea que quiera unirse al baile, porque nos gusta generar nuevos integrantes, nos gusta bailar, nos gusta compartir, así que bienvenido sea quien sea que quiera bailar, de todas las Atrévanse. edades, no importa. ¿Cuál va a ser- Atrévanse, ella cuál- dijo una cuál va- palabra muy importante. ¿Cuál van a ser los Atrévanse. dos temas que van a bailar? ¿Cómo se llama? Blackpink. Así Así es, es, así es your last. Es de Blackpink y Onana, que es de Car. De Car. Entonces, a continuación, los chicos bailan aquí en Hangar Barek. Va a estar entretenido este baile. 너무한데 자꾸 생각나 자존심 상해 애 같아 얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어 내 몸이 맘대로 안 돼 어지러워 넌 한줌의 모래 같아 잡힐 듯 잡히지 않아 넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 끌려 내 맘이 맘대로 안 돼 지금 너를 원하는데 숨결이 느껴지니 널 바라보고 있어 I'm missing you So tonight won't you set me free Baby 날 터질 것처럼 만나줘 그만 생각해 뭐가 그리 어려워 거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게 마지막 사랑인 것처럼 마지막 밤인 것처럼 Love 마지막처럼 내일 따윈 없는 것처럼 I'ma fall in love, baby. You can finna catch me. Give you all of this, baby. Call me pretty and nasty. Cause we gonna get it, my love. You can bet it on black. We gon' double the stack on them. I'll be the bunny and you be my Clyde. Revert or die. X's and O's. 시간은 흘러가는데 마음만 급해지지. 내 세상은 너 하나만 missing you. So tonight won't you set me free? Baby 날 터질
estuvo bueno el baile, Cami. Sí, demasiado entretenido. Lo hicieron espectacular los niños, así secos, simpáticos, así que los esperamos nuevamente. Ojalá que sigan ahí bailando sanamente. Y que los llamen o que se acerquen niños, como ellos decían, para que sean parte de este equipo de K-pop. Cultura pop, Bad Butterfly. Sí, que me enredo un poquitito. Oye, Cami, ahora nos vamos a ir a tu sección. Sí, porque es la sección de Recomiendo un libro, Kamata Kitepuka. En esta ocasión, Fran Contese nos cuenta qué libro escogió para esta ocasión. Bueno, Yorama Korua, Camila me pidió que recomendara un libro y inmediatamente pensé en este libro, Te Umu y Rapa Nui, la adopción de alimentos no subterráneos de Rapa Nui, escrito por Rodrigo Pau Atamu, con colaboración de muchas personas, bueno, principalmente Felipe Pacarati Tuki como informante, también colaboraron muchas otras personas como Cristian Madariaga, y están nombrados ahí, y tuve el honor de ayudar al profe Rodrigo Pau a transcribirlo, a traducirlo, a editarlo. Aprendí muchísimo. Este libro, porque hay que leerlo, porque yo creo que es el único escrito que hay formal de los curantos que incluye la historia de los curantos, leyendas asociadas a los curantos y las fechas de los curantos. ¿Cuántas personas realmente saben en qué fecha se realiza qué curanto, qué familia los hace, cuál es la historia de la familia detrás de ese curanto? Además, está escrito, específicamente, en inglés y en Rapa Nui, pero también hay otro en Rapa Nui y español. Entonces, el que tenga ganas de ir aprendiendo Rapa Nui puede estar leyendo en el idioma que más comprende y el idioma Rapa Nui también, o bien la gente que entiende mejor el idioma Rapa Nui lo tiene. Lamentablemente no hay muchos números de este libro aún, ya es un libro, un proyecto cultural, pero en la biblioteca tanto de la aldea educativa como en el centro de lectura Catipare, y si se acercan al profesor Rodrigo Pava también lo podrían obtener en digital. Yo lo recomiendo mucho, es muy entretenido, tiene además muchas fotos de las familias, de los alimentos, etcétera, que se van a disfrutar, porque dice que a todo el mundo lo que más nos gusta de los libros a veces es encontrar las fotos. Bueno, y también como podemos ver, tiene también el honor de tener ilustraciones hechas por Tepou Buque especialmente para el libro, con respecto a, por ejemplo, los curantos que se hacían a lo largo de la vida de una persona, desde que se anuncia que viene hasta cuando se le pierde su cordón umbilical, el primer corte de pelo, el primer tatuaje, etc. Así que súper recomendado, Te Umu y Rapa Nui, Rodrigo Pava Atamu. Y ahora profe. Maururu, Fran Contese, por apoyarnos en esta iniciativa. Mira, hoy día es el Día de la Virgen del Carmen, hubo Umu, y ahí en este libro van a poder aprender mucho más, como decía la Fran, qué familias lo hacen, en qué ocasión, hay todo un calendario, así que muy entretenido el libro. Maururu, Fran, Rodrigo Paoa también, el autor, sí. El profe, y también decía que pueden encontrarlo por internet o comunicarse directamente con el profe para conseguirlo. Sí. Súper. Oye, Cami, ahora nos vamos a ir a mi sección, el Kajime Koe Hiroto Ituhare, y esta vez nos deleita con una preciosa canción, Francisco Riroroko. Yorana Comunidad, para mí un grato placer poder estar aquí mostrando algo que necesito que ustedes sepan. Con mucha humildad quisiera interpretar una canción que algunos conocen. Esta vez lo voy a hacer en castellano para que todos lo entiendan.
hermano mío. Como quisiera la primavera, hermano, ver crecer tus blancas flores, sin angustias ni temores. Oh, para ti un par de girones es preciso y es temprano. Oh, oh, oh. ¿Cómo pude gritar al mundo, hermano? Tengo herido el corazón. Por eso ver que estás tan lejos, oh, sin parada y dirección, con el alma de un gitano. Ven cuando caiga la lluvia, ven, ven de tu bosque fornido, ven, ven a tomar lo perdido, ven, yo te quiero ver feliz, ven, cuando estés desvalido, ven, ven, tendrás siempre un amigo, ven, ven, hay un mundo divino, ven, yo te quiero ver feliz, hermano mío, taina mío, taina mío. Y ahora nada, comunidad, espero que estén bien y sus corazones los inflen cada día más, mucho mejor. Un abrazo. Maururo Francisco fue mi profe de ukelele pues, en Rapa Music. Oye, ¿y todavía es tu profe de ukelele, Cami? No, fueron 8 clases y me enseñó a tocar ukelele súper bien, es un seco. Y yo que no tocaba un instrumento desde el octavo básico. ¿Pero aprendiste sí, bien? Aprendí N. Ah, ya, saliste contenta. Sí, el último instrumento que toqué fue la flauta en octavo básico, el Titanic. Yo jamás me lo aprendí, pero no importa. Solo para entendidos. Ahora vamos nuevamente a agradecer a nuestros auspiciadores Day Day Confecciones, en conjunto con Cote Ajiva y también a Ojo Beauty. Y también, por supuesto, nos acompaña Aguas Baiteas, hashtag No Más Plástico Rapa Nui. Únanse a esta campaña y limpiemos Rapa Nui. Ahora nos queremos despedir. Como todos los viernes, esperamos que hayan disfrutado de este programa Hangaro Areca. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. Hai Moa, Hai Hanga. Y queremos seguir invitándolos a que vean nuestro programa. Síganos en redes sociales, @culturarapanui en Instagram, Facebook, Corporación Cultural Rapa Nui, y asimismo nos encuentran en YouTube. Pueden encontrar este programa y mucho más contenido de la Corporación de Cultura. Inacorejute, Paurote, Mahanapae, Jora Iba, Otepo. Y Orana, Hangaro Areca. Aroha Nui. 지겨워 always 왜 맘에 없는 남자만 말을 꺼내요 go away 에이 너무 뻔하잖아 식상한 매력 느끼한 말투 아무 느낌 없어 no no 제발 내 앞에 나타나줘 어디에 있나요 my love 날 구해줘 You're looking for a man that's realer 날 만나기 전에 맘껏 즐겨 살짝 목적이 뻔한 남자들의 DM 알림은 다 무시해 girl 딱 한 번에 꽂혀 너로 맞춰진 내 관심의 초점 all day all night baby 365 헌신하면 절대 떠나지 않을게 요사 매일 날 노래 불러줘요 oh 나나나 달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요 oh 나나나 그대 뜨거운 가슴이 조금만 식어도 덜어질지도 몰라 영원히 곁에 있어 날 지켜줘요 오늘처럼 oh 나나 oh 나나 오늘처럼 oh 나나 oh 나나 oh 나나나 불안해 all night 옆에 있어도 사라질까봐 난 두려워요 no way 훌쩍 떠날까봐 난 무서워 너 없이 못 살 것 같아 모르
모르겠어 자꾸만 보고 싶은데 얼마나 사랑해 정말 사랑해 내 모든 걸 맡길게 날 안아줘 My real lady 왜 놀리니 널 향한 호기심의 깊이님이 놀림이 날 더 미치게 만들어 너의 몸 놀림이 날 커피와 머핀 조화로 놀림이 비모은 실소화 쇼 내게 훨씬 쏘아 네어 밑거름 매 순간을 거룩 한 찰나의 찬란한 아름다움 너의 버팀목이 되어 지켜주는 나의 시체 모두 맡겨도 돼 매일 날 위해 노래를 불러줘요 Oh 나나나 달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요 Oh 나나나 그대 뜨거운 가슴이 조금만 식어도 덜어질지도 몰라 영원히 곁에 있어 날 지켜줘요 오늘처럼 Oh 나나나 계속 날 사랑한다 해줘 뒤돌아섰을 때면 자꾸 보고 싶다 해줘요 나나나나나나나나나 조금만 더 남자답게 난 네 거라고 해줘 Oh 나나 오늘처럼 Oh 나나 Oh 나나 Oh 나나나 매일 날 위해 노래를 불러줘요 Oh 나나나 달콤한 눈빛으로 날 녹여줘요 Oh 나나나 그대 뜨거운 가슴이 조금만 식어도 덜어질지도 몰라 영원히 곁에 있어 날 지켜줘요 오늘처럼